Caracas, the swinging city of Venezuela. Unos la llamaban el millonario de América, otros la Venezuela Saudita. Altos y modernos edificios, enormes autopistas, hoteles de primera en un paraíso tropical. El mayor consumidor de whisky del mundo. La crisis actual de Venezuela no solo es dramática porque la gente sufre hiperinflación, escasez y pobreza. También es dramática porque los venezolanos supieron vivir entre riqueza. Éramos ricos y no lo sabíamos. Ese es uno de los dichos que se recuerda de la época. Una época que también dejó el famoso "está barato y dame dos", que revelaba un gran poder adquisitivo que, como veremos, era de alguna manera ficticio. Entonces, ¿cuán rica fue realmente Venezuela? Aunque Venezuela es uno de los principales productores de petróleo del mundo desde los años 30, en la primera mitad del siglo XX la industria estaba en manos de empresas extranjeras y los gobiernos venezolanos se mantuvieron ocupados en toda clase de crisis políticas. Pero desde 1958, cuando cayó el régimen militar de Marcos Pérez Jiménez, Venezuela vivió quizá las 3 mejores décadas de su historia. Entre el 59 y el 83, el desempleo se mantuvo estable alrededor del 10%. Se creció un promedio anual de 4.3% y los precios no subieron como en otros países latinoamericanos azotados por la inflación. La moneda local, el bolívar, era estable y permitía a los venezolanos salir del país, casi siempre con destino a Miami, para gozar de las últimas tendencias del consumo global. Entre el 60 y el 80, el poder adquisitivo de los venezolanos estuvo muy por encima del de los latinoamericanos. El gobierno militar pérez-jimenista estuvo marcado por las violaciones a los derechos humanos, las torturas y los encarcelamientos arbitrarios de los disidentes. Pero hoy muchos recuerdan la gran capacidad de gestión del militar. Durante su gobierno se construyeron, por ejemplo, carreteras que para ese entonces eran únicas en la región, como la autopista entre las montañas que conecta a Caracas con la costa del Caribe. También se construyeron estas torres, en su momento las más altas de América Latina, o este edificio, una joya arquitectónica mundial, o incluso este peculiar hotel en la punta de la montaña del Ávila. Los gobiernos democráticos heredaron esa infraestructura y lograron prolongar una inédita estabilidad política y económica y de buenas relaciones entre el poder civil y militar, que siempre había estado en disputa. En estos años Venezuela estuvo más cerca que nunca de resolver su problema más profundo, depender de los precios internacionales del petróleo. Fue ahí cuando construyeron esta siderúrgica y esta hidroeléctrica, 2 obras de primera categoría mundial. El embargo de países petroleros de la OPEP y la guerra de Yom Kippur en Medio Oriente dispararon los precios del crudo en el mismo momento en que el presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria de los hidrocarburos. Pérez, también conocido como CAP, fue el remate de 3 gobiernos exitosos y logró combinar las buenas relaciones con las industrias de Estados Unidos con el aumento de subsidios a la cesta básica, la masificación de la educación y la creación del famoso Plan Mariscal Ayacucho, con el cual buscaban crear los llamados cerebros del futuro japonés. Ahí fue cuando construyeron estos edificios, en su momento los más altos de América Latina, o este teatro, hoy segundo centro cultural más grande de la región, y se fundaron editoriales, centros artísticos y museos de primer orden. Pero en el fondo Venezuela nunca supo resolver sus grandes problemas. Un buen ejemplo es la educación, que intentó ser masificada y contó con 2 de las mejores universidades de la región, pero nunca dejó de ser excluyente. Apenas la economía entró en crisis en el 83, la pobreza se disparó y se evidenciaron los grandes problemas de siempre, en especial la corrupción. Los petrodólares, la estabilidad política y el lujo quedaron en el recuerdo y con eso aumentó el descontento. La situación se hizo cada vez peor hasta que en 1998 la mayoría de los venezolanos, hastiados de los partidos tradicionales, eligieron a un militar que prometía cambio, el teniente coronel Hugo Chávez. Durante su gobierno pasó algo similar. El país creció mientras hubo bonanza petrolera, que en este caso fue la mayor de la historia, pero la fiesta solo duró hasta que cayeron los precios del crudo. Y ni una nueva lluvia de dólares ni el político más popular de la historia lograron que esta vez la cosa fuera diferente. Obviamente Venezuela no era perfecta antes de Chávez, ni la crisis empezó con Chávez. Es mucho más complejo que eso y más complejo que este video. Así que les propongo que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que lo comentemos acá abajo, porque además no es el primer video que hacemos intentando explicar la crisis venezolana y probablemente no sea el último.